Un saludo muy, pero muy especial para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Les saludamos en el nombre de nuestro maravilloso, precioso, dulce y extraordinario Salvador Jesús, el Señor Jesús. Una alegría muy, pero muy grande, mis amados, poder llegar a sus hogares. Realmente es un gozo indescriptible poder llegar a sus hogares, pero el mayor gozo va a ser o será que con el mensaje podamos llegar a los corazones. Ese sí va a ser el más grande gozo que podamos tener en nuestros corazones. Somos el ministerio, una voz que clama en el desierto. Así, bajo ese título nos pueden encontrar en Google. Nuestro canal de predicación se llama Ministerio una voz que clama en el desierto Hugo Tapiolas. Allí van a poder disfrutar de un menú excelente y exquisito para tu crecimiento espiritual. Así que, mi estimado, te animo para que entres en esa página y no solamente puedas escuchar tú en la comodidad de tu hogar, sino también puedas compartir con otros, porque ese es uno de los propósitos de estos programas, que podamos compartir el mensaje del cielo con la mayor cantidad de gente posible. Ese es el propósito que tenemos en mente al realizar estos temas. Por lo tanto, mis amados, le animamos para que puedan apropiarse de estos temas y puedan así crecer espiritualmente hablando. Muy bien, hoy tenemos un tema más. Hoy estamos grabando el tema número 114. Ya tenemos 114 temas para el deleite y el crecimiento espiritual de todas las personas que realmente se quieran salvar. Porque sabes una cosa, mi estimado, escúchame bien lo que te voy a decir. La palabra de Dios no se predica para que le guste a la persona. La palabra de Dios no se predica para que le caiga bien a todo el mundo. Ese no es el propósito. Que se te grabe aquí en el cerebro eso, mi estimado hermano. La palabra de Dios no se predica para que le caiga bien a la gente. La palabra de Dios se predica con el único fin de que se produzca esa metamorfosis de la cual habla el apóstol Pablo en Romanos 12:1. La palabra transformaos, que aparece ahí en Romanos 12:1, en griego es metamorfo, y de ahí viene nuestra palabra metamorfosis. Y la metamorfosis es cuando el gusano deja de ser gusano y se convierte en mariposa. Ese es el propósito de la predicación de la palabra de Dios. Por lo tanto, mi estimado hermano, el propósito que todos los ángeles del cielo tienen
El propósito que tiene el Espíritu Santo, el propósito que tiene Dios Padre y Dios Hijo, es ese el que te acabo de decir. Por lo tanto, mi estimado hermano, si tú te quieres salvar, si tú quieres pasar por esa metamorfosis espiritual, tienes que tener un oído dócil a la voz del Espíritu, porque Dios no va a transformar a una persona que le encante disfrutar de la rebeldía, entre comillas. Oh, mis amados, la palabra de Dios no puede transformar a una persona que se mantiene en su testarudez y en su rebelión. No puede. Ni siquiera Dios, que todo lo puede, ni siquiera Él puede muchísimas veces, no muchas, sino millones de veces realizar ese milagro. ¿Por qué? Porque la persona no le permite, la persona no le deja. Muy bien, vamos entonces a comenzar doblando nuestras rodillas para pedirle al Dios Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que pueda grabar en nuestras mentes el tremendo tema que vamos a estudiar en esta hora. Vamos a doblar nuestras rodillas para solicitar la dirección, la guía y la tutela del Espíritu Santo. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por ser tan misericordioso, paciente y compasivo para con nosotros. Gracias por las oportunidades que todavía tenemos para poder que el Espíritu Santo pueda arreglar las cosas que están mal en nuestras vidas y así podamos recuperar esa imagen divina que casi se perdió por completo como fruto o resultado del pecado que se introdujo en este mundo. Oh Señor, bendice tu palabra al ser proclamada y predicada en esta hora. Que estos mensajes puedan correr y llegar a muchos rincones del continente y del mundo. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Lávanos y límpianos y purifícanos de toda clase de impureza y que podamos realmente gozarnos cada día y en gran manera por medio de los mensajes que transmitimos. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Quédate con nosotros. Que el Espíritu Santo sea el huésped muy bienvenido aquí en este programa. De tal manera que pueda convencernos de aquellas cosas que necesitamos entender para no ser víctima de las trampas de Satanás. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Abrázanos fuerte y danos esa valentía para que podamos realmente darle a la trompeta el sonido certero. Oh Señor, que podamos predicar de la misma manera en que predicaría el ángel Gabriel si estuviera en nuestro lugar. Que podamos predicar de la misma manera que si estuviera Martín Lutero predicando en nuestro lugar. Que podamos realmente ser valientes y así podamos disfrutar del visto bueno de todo el cielo.
Oh Señor, gracias por escucharnos y quédate con nosotros, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para poder comenzar el tema de la fecha. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, qué versículo más precioso, porque ese tesoro es el mensaje. Los vasos de barro somos nosotros. Y hoy vamos a extraer un pedazo más, una porción más de ese enorme tesoro del cual Pablo le habla a los corintios. Oh, mis amados, hoy tenemos un tema que lamentablemente casi nadie sabe. Incluso, les digo más, el tema que vamos a estudiar hoy, la mayoría, el 99,9% ni siquiera está enterado. Eso es lo más increíble del caso. Por esa razón, amerita y mucho que podamos desarrollar este tema con lujo, pero con lujo de detalles. Muy bien, vamos a mirar entonces nuestra pizarra. Aquí vemos el título del tema de hoy, que es a manera de pregunta. El título del tema de hoy es: ¿cuáles fueron las 3 cosas que le impidieron a los ángeles caídos volver al corazón de Dios? ¡Qué tremenda pregunta, mis amados! ¿Cuáles fueron las 3 cosas que le impidieron por completo volver a los ángeles caídos al corazón tierno de su maravilloso Creador? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta hora a través del tema que vamos a desarrollar. Muy bien, vamos entonces a comenzar este tema y vamos a colocar en la pizarra primero los versículos que nos van a servir de introducción. Tenemos en primer lugar Apocalipsis 12, verso 4. Tenemos también Isaías capítulo 9, versículo 15. Por otro lado, tenemos también Judas, versículo 6. Tengamos en cuenta que Judas no tiene capítulo. Judas tiene solamente versículos. Entonces, tenemos también Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Y por último, tenemos también Isaías 54, versículo 17. Y también Isaías 8:20. Isaías 8:20. Todos estos pasajes que tenemos acá son versículos claves que arrojan mucha luz sobre esta pregunta, que nos sirve de paso como título para la tesis que vamos a defender en esta hora. Muy bien, vamos entonces a comenzar con Apocalipsis 12:4.
Apocalipsis 12:4 va a ser el primer pasaje que vamos a tener en cuenta, porque este pasaje tiene mucho, pero mucho que decirnos en relación a nuestro título de esta hora. Apocalipsis 12:4 dice así el profeta de Patmos: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora, lo que nos interesa en este momento es la primera parte del versículo 4. La primera parte del versículo 4 habla del dragón, que es Satanás. Noten que en el versículo 7 de Apocalipsis 12, a este dragón se le llama Satanás y sus ángeles. En el versículo 9, perdón, no en el 7, en el versículo 9 se le da el nombre de Satanás a este dragón. Pero dice en el versículo 4 que con su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo. Ahora surge la pregunta: ¿qué son las estrellas del cielo? Las estrellas del cielo aquí en este pasaje representan los ángeles del cielo. Quiere decir que este dragón de Apocalipsis 12 arrastró con su cola a la tercera parte de los ángeles del cielo. Quiere decir que él logró que la tercera parte de los ángeles se unieran con él en su rebelión contra la administración y el gobierno divino. Eso es lo que encontramos en el versículo 4. Pero la pregunta del millón, mi estimado hermano, la pregunta del $1.000.000 es la siguiente: ¿qué representa la cola del dragón del versículo 4 de Apocalipsis 12? Esa es una pregunta crucial. ¿Por qué? Porque acá dice que con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que son ángeles. Pero, ¿qué representa la cola? ¿Qué representa la cola del dragón? Para poder encontrar la respuesta a esta pregunta, tenemos que ir a Isaías 9:15. Vamos a buscar un poco ese versículo, porque allí está la respuesta a esta pregunta. Isaías capítulo 9, versículo 15, nos va a decir qué representa la cola del dragón de Apocalipsis 12. Y noten lo que dice el versículo 15. El anciano y venerable de rostro es la cabeza. Y ahora viene, ojo, 50.000, pero 50.000, ojo con el detalle que viene a continuación. Dice la última parte del versículo 15: el profeta que enseña mentira es la cola. Ahí está. Noten, hermanos, ¿qué encontramos acá? Acá encontramos en Isaías 9:15 que la cola de el dragón, según el versículo 15 de Isaías 9, la cola del dragón representa las mentiras. Las mentiras.
Esto es lo que representa la cola de ese dragón. O sea, dicho de otra forma, con otras palabras, cuando Apocalipsis 12:4 dice que el dragón con su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas o de los ángeles del cielo, lo que está diciendo es que a través de las mentiras prefabricadas por Lucifer en el cielo, a través del engaño, a través del fraude, a través de las mentiras que Satanás logró sembrar en las mentes de los ángeles, fue que él logró atrapar o llevar consigo a la tercera parte de los ángeles del cielo. Eso es lo que encontramos en Isaías 9:15 en conexión con Apocalipsis 12:4. Ahora, lo que nos resta leer es el versículo 6 de Judas. Vamos entonces hasta Judas y vamos a ver lo que encontramos en el versículo 6 de Judas. Dice así el texto: y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Ahí está. Esa expresión, a los ángeles que no guardaron su dignidad, es una declaración que apunta directamente a la tercera parte de los ángeles que se unieron con Lucifer en la rebelión. Entonces dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Oh, mis amados, esto que acabamos de leer ahora es justamente lo que le sucedió a los ángeles que se unieron con Lucifer en la rebelión. Ahora, este pasaje de Judas 6 tenemos que conectar con segunda de Pedro 2:4 y vamos a encontrar acá una excelente conexión. Noten lo que dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos y acá hay un problema de traducción, acá en nuestra Biblia, en la versión Valera del 60, dice infierno. Esa es una pésima y horrible traducción. No, la traducción correcta tiene que decir, sino que arrojándolos al tártaro. El tártaro es un lugar oscuro, es sinónimo de abismo. Entonces la traducción correcta debería ser, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el día del juicio. Eso es también una declaración que apunta hacia los ángeles caídos. Ahora, veamos un poco también lo que encontramos en Isaías. Hay dos pasajes más del Antiguo Testamento de Isaías que tenemos que ver. Isaías 54:17 en conexión con Isaías 8:20. Noten lo que dice, mis amados, Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará.
Qué tremendo versículo, hermano. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Saben lo que está diciendo este pasaje? Este pasaje está diciendo que era imposible, pero completamente imposible para Lucifer y sus ángeles destrozar o hacer un golpe de estado al gobierno de Dios. Eso era completamente, pero completamente imposible. Eso es lo que encontramos en la primera parte de Isaías 54:17. Pero veamos también lo que dice Isaías 8:20. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Oh, mis amados, qué tremendo lo que encontramos aquí. Aquí encontramos estos pasajes que tienen mucho, pero mucho que ver con lo que le sucedió a los ángeles caídos en conexión con su jefe maestro, Lucifer, que después llegó a ser Satanás. Ahora, escuchen bien, hermanos, la pregunta que vamos a tratar a continuación. ¿Con qué versículo se puede demostrar que era imposible para Lucifer hacer un golpe de estado en el cielo? Qué interesante esta pregunta. ¿Con qué versículo de la Biblia podemos demostrar que era absolutamente imposible para Lucifer destronarle al Señor Jesús y al Padre de su trono? Esa es una pregunta interesantísima, porque, hermanos, el propósito de Lucifer era eso. Justamente a eso él estaba apuntando. Él quería destronarle a Dios, quitarle a Dios de su trono, sacarle a él y sentarse él como Dios o como soberano del universo. Ahora, eso era completamente imposible. ¿Saben por qué? Porque Lucifer no se dio cuenta que él era una hormiga y Dios era el elefante. Y Lucifer no se dio cuenta que una hormiga no le puede tumbar a un elefante. Y de eso Lucifer se olvidó por completo. Ahora surge la pregunta: ¿cómo podemos demostrar, bíblicamente hablando, que era imposible para Lucifer hacer un golpe de estado en el cielo? ¿Cómo podemos demostrar eso? Vamos a buscar los versículos que nos van a responder esta pregunta. Vamos a ver. Vamos a buscar Proverbios. Vamos a ir a Proverbios. El primer versículo, son 3. Pero el principal es Proverbios 21:30. Proverbios 21:30, mi estimado. Anoten este versículo, pero no en una hoja, no en un cuaderno de apuntes, sino acá en tu mente. Anota este pasaje, mi estimado. Proverbios 21:30. Con este versículo se puede demostrar que era imposible para Lucifer hacer un golpe de estado en el cielo. Y noten lo que dice: no hay sabiduría
no hay inteligencia, ni tampoco consejo contra Jehová. Ahí está. Noten, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. ¿Qué está diciendo acá? Acá el versículo está diciendo que es imposible, por más que una persona pueda planificar con toda la sabiduría que tenga, es imposible. Por más que una persona tenga toda la inteligencia del universo, es imposible. Y por más que se planifique de acuerdo al consejo o al mejor consejo del universo, es imposible. Así lo dice el texto. O sea que Proverbios 21:30 es el mejor versículo que yo he encontrado hasta ahora para demostrar que era absolutamente imposible hacer un golpe de estado o destronarle a Dios de el puesto que ocupaba como el monarca del universo. Pero también tenemos 19:21 de Proverbios. Noten lo que dice. 19:21. Qué tremendo este versículo. Proverbios 19:21 es pariente cercano de Proverbios 21:30. Estos dos versículos son muy, pero muy parecidos. Y dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Ahí está. Noten cómo este pasaje tiene mucho que ver con el anterior de Proverbios 21:30. Eso, noten, la primera parte del versículo 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Díganme si eso no sucedió también en la mente de Lucifer cuando él se rebeló. Muchos pensamientos había en la mente de este excelso ángel del cielo. Pero al final, ¿qué fue lo que prevaleció? Lo que prevaleció al final fue el consejo de Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Qué tremendos dos versículos son estos. Y también tenemos Hechos 5:39. Noten lo que dice Hechos 5:39. Qué tremendo pasaje. Hechos 5:39 dice así: mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Ahí está, mi estimado hermano. O sea que con estos tres pasajes se puede demostrar claramente y sin lugar a duda que era imposible para Lucifer y sus ángeles hacer un golpe de estado en el gobierno divino. Ahora, ¿cuáles fueron los dos engaños que Lucifer usó para entrampar a los ángeles? Esta es una pregunta interesante y vamos a tratarla. ¿Cuáles fueron los dos engaños que Lucifer utilizó para arrastrar con su cola a la tercera parte de los ángeles del cielo? Interesante pregunta. Y la respuesta la encontramos en Cristo Triunfante, página 14. El don profético da la respuesta a esta pregunta. Dice así: había decidido
reclamar el honor que se le debió haber otorgado y asumir la dirección de cuantos quisieran seguirle. Y prometió a quienes entrasen en sus filas un gobierno nuevo y mejor. Ahí está. Noten ese detalle, hermano. ¿Cuál fue el primer engaño? La promesa de un gobierno mejor. Noten, él le decía a los ángeles del cielo, él le decía a los ángeles que estaban a su cargo que el gobierno de Dios era defectuoso. El gobierno de Dios estaba lleno de defectos. Por lo tanto, Lucifer lo primero que hizo fue decirle que si ellos se unían con él, Lucifer les iba a conceder un gobierno mejor. Noten qué terrible engaño, mi estimado hermano. Ese fue el primero de los dos engaños que Lucifer utilizó para arrastrar a la tercera parte de los ángeles consigo. Lucifer le prometió a los ángeles un gobierno mejor. Pongan entre comillas y entre corchetes esa palabra gobierno mejor. Ahora, sigue diciendo, bajo cuya tutela todos gozarían de libertad. Noten, hermanos, este otro engaño tan pero tan sutil. Noten, les prometió libertad. Les prometió libertad. Y noten, hermanos, cómo puede ser tan sutil el engaño. Si Lucifer les prometió que iban a gozar de libertad, en otras palabras, ¿qué le estaba queriendo sugerir a ellos? Le estaba queriendo decir que bajo la tutela del Dios del cielo eran unos esclavos. Noten, hermanos, qué tremendo. ¿Por qué? Porque Él les dijo que si se unían a su gobierno iban a gozar de libertad. Qué tremendo, mis amados, hasta qué punto llega la cosa. O sea que a través de estos dos engaños fue que el enemigo los atrapó a los ángeles del cielo. Noten, estos dos que acabamos de poner acá, estos dos engaños, tenemos que conectar con esta palabrita. ¿Por qué? Porque la cola es justamente acá. Esta es la cola del dragón. Las mentiras o los engaños es justamente la cola. ¿Por qué? Porque el versículo dice que con su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles consigo. Que quede claro, pero muy claro este punto, mi estimado hermano. Entonces, ¿cuáles fueron los dos engaños que Lucifer utilizó? Número uno, les prometió un gobierno mejor. Y número dos, les dijo que iban a gozar de libertad. Era una mentira terrible, pero los ángeles se creyeron la mentira. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿qué le dijeron los ángeles leales
a Satanás y sus ángeles que se unieron con él? Esta es una linda pregunta. Noten, la respuesta la encontramos en Cristo Triunfante, página 14, y dice así: los ángeles leales volvieron a instar a Satanás y a sus simpatizantes a someterse a Dios. Ahí está, mi estimado hermano. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron los ángeles leales a Lucifer y sus ángeles? Los ángeles leales le instaron a que se olviden de los pensamientos que estaban teniendo en su mente, que iban en contra del gobierno divino, y a que se sometan a la autoridad divina. Noten, por eso es que el profeta, el apóstol Santiago dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Oh, mis amados, qué tremendo sermón que los ángeles le predicaron a Lucifer y sus ángeles. Noten, les presentaron lo que resultaría inevitable en caso de rehusarse. Noten, hermano, quiere decir que dos cosas le dijeron los ángeles leales a Lucifer y los ángeles que se unieron con él. Número uno, que se tenían que someter a la autoridad divina. Pero aparte de eso, le dijeron también que cuáles iban a ser las consecuencias de que iban a venir si ellos seguían alimentando el engaño y la mentira. Quiere decir, mi estimado, que los ángeles leales fueron exageradamente claros con Lucifer y sus ángeles. Ahora, ¿qué efecto ocasionó entre los ángeles caídos este consejo? Qué interesante esta pregunta. ¿Qué efecto logró en la mente de los ángeles caídos y de Lucifer esas dos cosas que los ángeles leales le habían dicho a ellos? La respuesta la encontramos en Cristo Triunfante, página 14, y dice así: muchos estuvieron dispuestos, ojo, noten, hermano, este detalle es cardinal. Muchos estuvieron dispuestos. Cuando dice muchos, se refiere a los ángeles caídos. Muchos estuvieron dispuestos a prestar atención a este consejo. Noten, qué tremendo, mis amados. Quiere decir que cuando los ángeles leales le dijeron esas dos cosas a Lucifer y sus ángeles que se unieron con él, dice que muchos, ese muchos no sabemos la cifra exacta, pero al decir muchos quiere decir que les impactó, les sacudió por dentro, les conmovió lo que los ángeles le estaban diciendo. Pero noten cómo dice: muchos estuvieron dispuestos a prestar atención a este consejo, a arrepentirse de su desafecto y a pedir que se les admitiese en el favor del Padre. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir, mi estimado hermano, que la prédica de los ángeles leales a los ángeles caídos
casi, pero casi los trajo nuevamente al corazón del Dios del cielo. Oh, mis amados, esta cita es tremenda. Quiere decir, mi estimado hermano, que los ángeles leales casi lograron, a través de esas dos cosas que le predicaron, que los ángeles del cielo puedan volver al corazón de Dios. Pero, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue la respuesta que Satanás tenía para el consejo que los ángeles leales le habían dado? Oh, mis amados, lamentablemente Lucifer estaba listo para contrarrestar lo que los ángeles leales le habían dicho a aquellos ángeles que se unieron con él. Ahora, ¿cómo hizo Lucifer para contrarrestar la predicación de los ángeles leales con los ángeles que se estaban uniendo con Lucifer en la rebelión? La respuesta la encontramos en Cristo Triunfante, otra vez, la matutina, página 14. Y dice así, noten, pero Lucifer tenía otro engaño listo. ¿Cómo? Sí, Lucifer tenía otro engaño listo. Ahora, ¿cuál era ese engaño? El rebelde declaró entonces que los ángeles que se le habían unido habían ido demasiado lejos para retroceder. ¡Qué tremendo engaño, mi estimado! Eso era una mentira terrible. Esa era una mentira terrorífica. No era cierto. ¿Por qué? Porque dice que lo que los ángeles leales le habían dicho a los ángeles caídos les removió la cabeza, les movió todo el sistema nervioso, les movió todo el cerebro, les hizo reflexionar, les hizo pensar. Estaban por milímetros, estaban a punto de volver nuevamente al favor divino. Pero lamentablemente Lucifer hizo que Lucifer dijo que ellos habían ido demasiado lejos. Ahora, ¿saben una cosa, hermanos? Escuchen bien lo que les voy a decir, el único que fue demasiado lejos fue Lucifer. No así los ángeles que se habían unido con él. El único que había ido demasiado lejos y no podía retroceder era Lucifer. Pero los otros, la tercera parte de los ángeles que se unieron con él, no estaban en la misma condición que Lucifer. Pero él le atribuyó su pecado, el pecado de él, le atribuyó a los ángeles que se habían unido con él en la rebelión. ¿Se dan cuenta, mis amados, qué terrible que es el engaño? Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Ahora, ¿cuáles fueron las tres cosas que le impidieron a los ángeles caídos volver al corazón de un Dios tan maravilloso? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. ¿Cuáles fueron las tres cosas que le impidieron por completo al
a los ángeles caídos volver a la lealtad al Dios del cielo? La respuesta la encontramos en Cristo Triunfante, página 14, y dice así: en lo que concernía a Satanás. Noten, acá con esto que les voy a leer ahora, vamos a corroborar lo que recién les decía. En lo que concernía a Satanás mismo, era cierto que ya había ido demasiado lejos en su rebelión para retroceder. Noten, aquí le estoy corroborando que en el caso de Lucifer, sí, él había ido demasiado lejos y era imposible retroceder. Pero, ahora viene, pero no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. Noten, hermano, acá hay una clara, pero una clara distinción entre el jefe de los ángeles caídos y los ángeles caídos en sí. Noten, hay una clara, pero una clara distinción. No era el mismo caso. El caso de Lucifer era una cosa y el caso de los ángeles caídos era otra. Acá la cita lo dice clarito. Ahora, noten cómo sigue diciendo. Pero no ocurría lo mismo con aquellos que habían sido cegados por sus engaños. Y ahora viene. Ahora vamos a descubrir cuáles son las tres cosas que le impidieron a los ángeles caídos volver al corazón del tierno Dios del cielo. Noten, pero permitieron que el orgullo, ahí está, ese es uno. El amor a su jefe, 2. Y el deseo de libertad, 3. Ilimitada, los dominasen por completo. Ahí está. Noten, hermanos, aquí encontramos, acá encontramos cuáles fueron las tres cosas que le impidieron. ¿Cuáles son las tres cosas que le impidieron a los ángeles caídos volver a su lealtad con Dios? Número 1, el orgullo. Ahí está. Este es número 1. Número 2, amor a su jefe. Amor a su jefe. Este viene a ser el punto número 2. Y el punto número 3 es el gozo, el gozar de libertad. Ahí está. Estas son las tres cosas, mi estimado hermano. Noten, ¿cuáles fueron entonces las tres cosas que le impidieron a los ángeles leales volver al corazón de Dios? Número 1, el orgullo. Número 2, el amor a su jefe. Le tenían una admiración enorme, le tenían un amor inmenso, le tenían una consideración gigantesca a su jefe. Y número 3, el gozar de libertad ilimitada. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Se acuerdan que hace unos momentos dijimos que uno de los engaños que Lucifer utilizó fue el de prometer
mostrarle que si se unían con él, iban a disfrutar de lo que realmente ellos nunca habían tenido, que es ser libres. Iban a ser libres. Y eso influyó muchísimo, de tal manera que figura aquí en la lista, como en la lista aparece en el número 3 de aquellas cosas que le impidieron a los ángeles leales volver al corazón de Dios. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿sabían ustedes que durante la rebelión de Lucifer, muchos ángeles leales supusieron que él era el gobernante del cielo? ¡Opa! ¡Qué tremendo, hermano! Imagínense hasta dónde llega la cosa. ¿Sabían eso? ¿Te gustaría que te demuestre con un escrito? Está con mucho gusto. Cada día con Dios, página 254. Dice así: su obra de engaño la hizo con tanta astucia. Noten, su obra de engaño la hizo con tanta, pero con tanta astucia, que los ángeles menos exaltados supusieron que él era el gobernante del cielo. Noten, hermanos, qué tremendo lo que estamos diciendo. Quiere decir entonces que antes de su rebelión, antes que comiencen a rebelarse Lucifer y sus ángeles, Lucifer y los que se unieron con él, mucho antes de eso, hubo ángeles menos exaltados, y noten esa expresión menos exaltados, porque entre los ángeles hay rangos, hay categorías de ángeles. ¿Sabían ustedes que hay grupos de ángeles que tienen su jefe y su comandante? ¿Y sabían ustedes que ese jefe o ese comandante de los ángeles tiene un nombre? Y a ese ángel jefe se le llama arcángel también. ¿Sabían eso? Ese es un detalle precioso, mi estimado hermano. Ahora, según Lucifer, en la mente de quién se originó el descontento. Esta es otra pregunta interesante. Cada día con Dios, página 254, nos va a responder esta pregunta. Dice: Satanás afirmó que todas las insinuaciones erróneas que se manifestaban en el cielo, noten, Satanás afirmó que todas las insinuaciones erróneas, o sea, las mentiras y el engaño que se manifestaban en el cielo, noten ahora el bombazo que se viene, habían tenido su origen entre los ángeles. Noten, hermanos, qué terrible esta mentira que Satanás dijo. Noten, o sea que Lucifer le culpó a los ángeles que se unieron con él, a ellos les culpó y dijo que entre ellos se había originado todos los pensamientos negativos que tenían contra la administración divina. ¿Se dan cuenta, hermanos, ahora por qué el Señor Jesús en Juan capítulo 8, vamos a leer ese versículo? Vamos a Juan
en Juan capítulo 8. Noten, hermanos, Juan 8:44. Noten lo que dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y ahora viene, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Noten, hermanos, qué tremendo. ¿Se dan cuenta ahora por qué Jesús en Juan 8:44 le dijo que Lucifer, o sea, Satanás, era el padre de la mentira? Porque desde un comienzo él arrojó mentiras de todo tipo. Y una de esas mentiras era que todas las ideas, todas las insinuaciones, todos los pensamientos en contra del gobierno de Dios no se habían originado en él, sino en los ángeles que se habían unido con él. Noten, hermanos, qué tremendo, qué tremenda mentira. Ahora, mientras él mismo había hecho sugerencia que nunca podrían haber sido consideradas por los ángeles si él no lo hubiera creado. Noten, hermanos, lo que nos dice acá. En otras palabras, el enemigo le adjudicó lo que había en su mente, le adjudicó a los ángeles. Noten, hermanos, qué sutil engaño. Ahora, otro detalle que tenemos que considerar es el siguiente. ¿De qué detalle fundamental se olvidaron los ángeles caídos y que les costó bastante caro? Esta es otra pregunta interesantísima, mi estimado hermano. Los ángeles que se unieron con Lucifer se habían olvidado de un detalle cardinal. Ahora, ¿cuál fue ese detalle? Veamos. Cada día con Dios, página 126, arroja luz sobre esta pregunta. Y dice así: hubo ángeles que fueron expulsados del cielo. Y ahora va a decir por qué. Noten, hermanos, aquí vamos a encontrarnos con un detalle tremendo. Hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Ahí está. Noten, hermano, ese es un detalle que tenemos que subrayar a muerte. ¿Por qué los ángeles que se unieron con Lucifer fueron expulsados del cielo? Porque no quisieron actuar en armonía con Dios. Esa fue la razón fundamental. Ahora, noten un poco esto que acabamos de leer, a qué versículo nos lleva. Vamos a buscar un poco en el libro de los Salmos. Vamos a buscar el Salmo 103. Noten, hermano, este versículo que vamos a leer ahora es demasiado clave, demasiado cardinal. Anoten este versículo, pero no en un cuaderno de apuntes, sino acá en su cerebro. Este versículo es exageradamente clave. Noten lo que dice. Salmo 103. Versículo 20, dice así: bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles. Y ahora viene:
poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. Ahí está, ese es un detalle pivotal, mi estimado hermano. ¿Cómo? ¿Cuál es la manera como los ángeles le bendicen o le exaltan a Dios? Acá lo dice, la última parte del versículo dice cómo. Cuando ellos ejecutan su palabra. De esa manera los ángeles exaltan y bendicen el nombre de Dios. Y noten lo que dice también la última parte del versículo 20. Obedeciendo a la voz de su precepto. Ahí está. Noten, este versículo 20 es clave, mi estimado hermano. Noten, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Pero aquí encontramos que ellos no estaban dispuestos a actuar en armonía con Dios. En otras palabras, no estaban dispuestos a hacer lo que dice la última parte del versículo 20 del Salmo 103 que recién leímos. No estaban dispuestos a obedecer a Dios. Por lo tanto, lo único que a Dios le restaba era expulsarles o sacarlos del cielo. Ahora, sigue diciendo la cita. Noten, estamos siempre en Cada Día con Dios, página 126. Dice, hubo ángeles que fueron expulsados del cielo porque no quisieron obrar en armonía con Dios. Hasta ahí nos habíamos quedado. Ahora viene otro detalle que tiene peso. Y dice, cayeron de su elevada posición porque se olvidaron. Noten este detalle. Se olvidaron de que su hermosura física y de carácter provenían del Señor Jesús. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿De qué se olvidaron los ángeles caídos? Se olvidaron que la hermosura física que tenían, la hermosura de carácter que tenían, la dignidad que tenían, todo lo que tenían provenía ¿de dónde? Provenía del Señor Jesús. De eso se olvidaron por completo y por esa razón fueron expulsados del cielo. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Y por último, qué verdad absoluta querían ocultar los ángeles caídos. ¿Sabían ustedes que los ángeles caídos querían tapar, querían ocultar una verdad que era absoluta? Pero ¿cuál era esa verdad absoluta que los ángeles caídos no querían que se note? ¿Cuál era esa? La respuesta la encontramos en Cada Día con Dios, página 126, y dice así: el hecho que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Ahí está. Noten cuál era la verdad absoluta que los ángeles caídos querían ocultar. Querían ocultar el hecho de que Cristo era el unigénito Hijo de Dios y que solamente Él podía recibir toda la adoración y toda la alabanza en el cielo. Y
Y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían por qué consultar a Jesús. Qué tremendo, mis amados, lo que hemos estudiado en esta ocasión. Realmente es tremendo, mis amados, lo que hemos estudiado en esta hora. Se dan cuenta, mis amados, ahora podemos realmente entender ahora lo que sucedió en el ámbito celestial. Durante la rebelión de Lucifer y sus ángeles. Ahora realmente estamos en mejor condición de captar lo que realmente sucedió entre los ángeles caídos. Pero a mí lo que más me impacta, a mí lo que más me impresiona es lo que le dijeron los ángeles leales, lo que permanecieron leales, lo que le dijeron a sus compañeros, y cómo eso los hizo sacudir por dentro y por fuera, a tal punto que casi por milímetros se dieron nuevamente y casi volvieron al favor de Dios. Oh, mis amados, estamos felices porque pudimos proclamar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Créame que estamos a su entera disposición. Si desean contactar con nosotros, lo pueden hacer. Tenemos los medios electrónicos para que se comuniquen con nosotros. Pueden dejar debajo de los videos, pueden dejar sus comentarios, su dirección, su correo electrónico, y con gusto le vamos a responder con 1000 amores. Vamos a orar entonces para cerrar el programa de hoy, para pedirle al Dios del cielo que a través del Espíritu Santo Él pueda grabar este tema en nuestros corazones. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el tema que hemos desarrollado en esta hora. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes este tema. Que podamos realmente comprender lo terrible, pero lo terrible que son los engaños de Satanás, y podamos escapar de ellos. Bendice, Señor, a todos los hermanos y hermanas que en diferentes lugares se unen con nosotros a esta programación, para que juntos podamos crecer espiritualmente hablando, y así podamos realmente muy pronto gozarnos contigo en tu presencia para siempre. Gracias por escucharnos y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.